Bueno, muchachos, entonces vamos a explicar el temita de listas ligadas. Listo. Entonces, primero que nada, yo les quiero mostrar a ustedes más o menos una representación no muy específica, pero parecida a cómo se vería este tema manejado en la memoria del computador. Entonces, imagínense que esta tablita que tenemos acá es la memoria del computador. Arranca pues como en ceros, tiene varios espaciecitos, son simplemente huecos que vamos a llenar con datos y que el computador nos va ofreciendo según las variables que estemos manejando, las estructuras que vayamos creando, todo lo que necesitemos en nuestro programa. Entonces, ya vamos a mirar. Cuando uno crea un vector, en la mayoría de lenguajes que, digamos, no manejan este tipo de estructuras de forma dinámica, por ejemplo, Java, C Sharp, los que no son, por ejemplo, como Python, que ofrecen las listas ya con este control tan amplio de los formatos dinámicos. En estos lenguajes uno, desde el principio, en el vector, dice de qué tamaño va a ser. Primero que nada, eso. Y segundo que nada, uno, para modificar ese tamaño, lo que tiene que hacer es crear un vector nuevo de una dimensión más grande y pasar los elementos. Entonces vamos a ver que cuando uno crea un vector, lo que se crea es más o menos esto. Se reserva el espacio para el vector y se deja una etiqueta, que es el nombre que nosotros le ponemos al vector. Cuando uno crea el vector, le asigna un nombre y esa etiqueta nos da el acceso a este vectorcito. Bueno, ese vector uno lo puede Vení, yo modificar. tengo una duda que me acaba de surgir. Dale, dime. ¿El espacio de memoria lo ocupa, a ver, cómo lo digo, el vector en general o cada espacio del vector? Bueno, a eso voy. Dame un segundito para que lo entendamos bien. Él reserva este espacio de memoria solo para el vector, ¿cierto? Nosotros le habíamos dicho que era de 8 posiciones, entonces por eso tiene 8 espaciecitos. ¿Sí lo pillas? Sí, 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 ya. Sí, sí, solo es para explicarles aquí la diferencia, Sarai, con las listas ligadas. Él automáticamente, cada uno que pues una estructura de listas ligadas, él detecta que tiene que hacerlo de esa forma. Ya les muestro cómo es con las listas ligadas. Aquí solamente estamos viendo más o menos cómo se vería esto en memoria. Es una medio representación de cuál es la diferencia entre un vector y una lista ligada en memoria y por qué es útil la lista ligada. ¿Listo? Entonces, bueno, podemos acceder, como ustedes ya saben. Nosotros decimos el nombre, entonces eso nos manda aquí a este espaciecito. Y luego le damos algo a lo que se le llama offset. Un desplazamiento, no me acuerdo justo ahorita cómo traducirlo bien, pero es, sí, un desplazamiento. Si le decimos que nos desplazamos 0 casillas en la misma a la que llegamos. Si le decimos que nos desplazamos 3, desde la que mandamos como etiqueta, nos corremos 3 para la derecha y caemos aquí. Y si le decimos 5, nos corremos 5 y caemos acá, ¿cierto? Estamos asignando valores a ese vector. Lo mismo para cuando vayamos a hacer algún otro proceso, para imprimir. Miren que queda exactamente lo mismo. Si decimos vector 1, nos trae acá y con el offset de 3 aquí. Lo mismo con la posición 5. Este dato que no le pasa es como, lo que nosotros conocemos como el índice, lo interpreta como un offset, un desplazamiento. Ahora, ¿qué pasa si yo a este vector le quisiera agregar un elemento? Pues con este método que suele aparecer, por ejemplo, en Python, que lo coloca hasta el final, en una posición nueva. Eso en un vector normalito no se puede hacer, porque nosotros desde el principio habíamos dicho que tenía 8 posiciones. Nuestro vector no tiene la memoria reservada para hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que nos tocaría hacer? Tendríamos que buscar un vector diferente, en este caso se va a llamar vector 2, y lo tenemos acá. Si nosotros llamamos a esa variable, nos va a traer este espacio, y le dijimos que era de 9 posiciones, una más que la anterior. Y hacemos lo mismo, le empezamos a pasar a las direcciones de vector 2 los mismos que tenemos en vector, los mismos elementos que tenemos en vector 1. En la posición 0, en la 3 y en la 5 se van a quedar igualitos. Ay, mira que es lo mismo. Vector 2, aquí lo que estoy haciendo es traerme al espacio 0,8 de la memoria y con un desplazamiento de 0 me dejan la misma. Aquí igual, me trae al espacio 0,8 y me desplaza 3. Entonces, 1, 2, 3 y caigo acá para poner la B. Y luego llego y digo que
en vector 2 y con un desplazamiento de 8 me traiga la D. Entonces, si aquí es 5, 6, 7, 8, aquí sí puedo poner la D. Y luego debería entonces cambiar a la variable original que yo tenía. En ese caso, las dos etiquetas quedan acá. Y como ya nada está apuntando a este vector que había aquí guardado, aquí siguen existiendo los datos. Aquí sigue habiendo una A, aquí sigue habiendo una B, y aquí sigue habiendo una C, pero no hay ninguna forma de llegar acá, porque la dirección ya se nos perdió. Entonces, es como si ese pedazo de memoria ya estuviera vacío, ya no existe, no hay forma de accederlo. Pero tenemos nuestro nuevo vector, ahí sí, con el elemento extra. Sin embargo, eso es mucho trabajo y es muy ineficiente, pues porque nos toca volver a crear toda la estructura. Entonces, para eso llega alguien y se inventa las listas ligadas, con nodos simples que tienen un campo de datos y un campo de liga, ustedes ya lo conocen. Esta partecita de acá es el espacio en memoria, que va a ocupar. Eso yo no lo entendí, pues sino hasta por allá lejos, que me puse a hacer experimentos con eso, y resulta que este numerito es el espacio que ocupa en la memoria. Bueno, lo de los vectores es que yo creo que eso varía. La forma en que los profesores dictan lógica 1 es diferente dependiendo de quién sea. A mí, por mi parte, sí me tocó ver vectores y arreglos de esa formita, pero sé que hay grupos que no lo hacen. En mi caso, sí. Yo vi vectores, yo vi matrices, entonces yo recorría los elementos así con el índice. No era tan sencillito como, por ejemplo, lo hace Python, pero digamos tampoco es algo que sea tan difícil de aprender. Es algo muy sencillito, solo que es muy estricto cuando es así de un poquito más bajo nivel. Bueno, esto es la dirección de memoria. Entonces miren que como es un 8, está efectivamente empezando aquí. Esto es lo mismo. Lo que pasa es que yo estoy creando un nodo simple. Estoy creando un nodo simple y le estoy metiendo como parámetro el dato C. Entonces, listo. Él me lo entrega en el espacio 8 de memoria. Supongamos que aquí yo ya tenía cositas, ya he ocupado este espacio de memoria. Él me entrega el dato C con la variable X para yo acceder a él, ¿cierto? La etiqueta X me trae a este espacio y en la liga tiene null, o sea que este espacio de memoria sigue vacío. Y yo creo una nueva lista ligada que se llama A y simplemente me entrega otro espacio en memoria con la etiqueta A, y a esa etiqueta A yo le asigné, acuérdense que las listas ligadas lo que guardan es el primero y el último. Entonces yo a esa lista ligada le puse en el primer espacio el 8, que me trae al primer elemento de la lista, y en el segundo espacio el 13, que me está trayendo a este otro que yo le estoy agregando acá. Aquí estoy creando otro nuevo nodo simple que se llama, que tiene el dato A, y en la lista ligada que se llama A, vamos a insertar el X nuevo. Listo. Pillen que es que a mí aquí se me perdió una diapositiva, qué tristeza. Yo antes de esto lo que había hecho era crear un nuevo nodo simple con el dato A. Bueno, lo creé en X y listo. Él me lo entregó aquí en la posición 13. 10 más 3, me lo entregó aquí. Entonces la X ya no está acá, ya no se fue, la etiqueta X desapareció de esta partecita y volvió a aparecer aquí. Y luego en la lista ligada A, yo inserté la X, entonces en A quedó en el primero la dirección 8. Este primerito de acá. Y como último elemento quedó el 13, que sería este elemento de acá. Si lo vemos, eso me está repartiendo los nodos en partes diferentes de la memoria. Recuerden que esto sería la memoria RAM, la que está utilizando el programa en el momento, y él me va entregando direcciones donde le quepan las estructuras que yo tengo que hacer. Entonces, listo, la forma en que uno la recorre es que uno llama a la lista, que se llama A, y ella le puede entregar el primero, que sería este espacio, o el último, que sería este otro. Por el primero, nos manda la dirección 8, entonces llegamos aquí. Y desde este 8 nos podemos ir al segundo por el 13, entonces nos trae aquí, en la posición 10 más 3 de la memoria. Les pregunto, ¿hasta aquí se entiende más o menos cómo estamos viendo esto? Tenemos la representación gráfica y la representación de la memoria. ¿Entienden cómo se ve una lista ligada para el computador? Hasta aquí viene teniendo solamente dos elementicos. ¿O lo ven muy extraño? Lo vuelvo a explicar. Porfa. Sí, por Listo. favor. Se ve como algo extraño.
Sí, es que es rarito, porque yo sé que ustedes no han visto todavía este tipo de cositas. Nosotros lo primero que hicimos fue crear el nodo C, el nodo, sí, con el dato C, el que está en la posición 8, este primerito. Pero no, ¿cómo cambia el lapicito? Listo. Yo tengo una duda para terminar Dime. de entender. Sí, señor. O sea, guarda, pues yo sé que guarda el espacio de memoria en la que está el dato, ¿cierto? Ajá. En el siguiente espacio, guarda el dato, ¿cómo lo digo? Guarda el dato de en qué parte de la memoria está el dato, está el número, el nodo simple anterior. Por ejemplo, que aquí en el A está en la posición 13, ¿cierto? Ajá. Espera, ajá, sí. Pero, perdón, es que me estoy confundiendo con el morado. Sí, espérame un segundito, ya expliquemos otra vez esto paso por paso. Entonces, primero que nada, creamos el nodo, este primerito, al que le metimos el dato C, ¿cierto? Creamos un nuevo nodo simple con el dato C y él me lo entregó en la memoria. Esto primero estaba con null, aquí no había ninguna dirección. En la memoria eso aparece igual, dato y liga, la misma cosa, dato y liga. Bueno, los azules van a ser los nodos y los morados van a ser las listas, al menos en este ejemplo. Entonces primero creamos este y la memoria me entregó este espacito acá, me entregó la C y aquí decía nulo también. Luego yo creé la lista a la que le puse de nombre A y la lista me dice primer elemento y último elemento. Eso es lo único que tiene una lista simplemente ligada, ¿cierto? O bueno, hasta ahora yo no recuerdo que tenga nada más. La lista normalita tiene primero y último. En el primero le habíamos colocado pues este nodo, entonces el primero apunta a 8. Entonces cuando yo voy a decirle A punto retorne primero, él me da este dato de acá y me dice 8, entonces mi computador sabe que se va hasta el espacio de memoria 8 si es que quiere rescatarlo. Cuando él se va hasta el 8 encuentra esta estructura, dato y liga. Por el último también estaba en el 8 porque era el único elemento. Y listo, tenía una lista con un solo elemento, la lista A, aquí decía 8, aquí también decía 8, pero yo le inserté un nuevo elemento, que sería esa letrica A, ¿cierto? Dato A. Entonces, empiezan a aparecer un poquito de cambios. Primero que nada, yo lo tengo que crear. Entonces yo digo, bueno, X es igual a un nuevo nodo simple, A, que es lo que sale aquí encimita. Creo un nuevo nodo simple con este dato y él me lo entrega en memoria, así tal cual. Solamente con el dato. Y yo le digo a la lista A que me inserte ese nodo X. Entonces, lo primero que pasa es que cuando yo creo la etiqueta que había aquí, que decía X, desaparece porque yo ya la estoy asignando a esta. Este elemento no desaparece porque es accesible desde acá donde yo le estoy diciendo que es el primero. Como todavía hay una forma de entrar allá, ese pedazo de memoria todavía es funcional, digamos. Lo segundo que pasa es que la lista de este cambió de ser nula a ser 13, porque era el segundo elemento. Entonces él me dice, bueno, si quiere pasar al siguiente, váyase a la dirección 13. Entonces yo me voy con mi liga a la dirección 13 y aquí encuentro el siguiente nodo, que es la A. Y lo último era que como este fue el último elemento que agregué, se agrega también en la lista como el último. Entonces es exactamente lo mismo. Yo aquí digo retorne primero y me daría esa dirección 8. Y retorne último me daría esa dirección 13. Ahora, si ustedes se fijan bien, lo que está pasando es que estamos utilizando dos pedazos de memoria para cada elemento. Cuando en el vector utilizamos solamente un pedacito, solo una celda. Entonces, se pueden dar cuenta muy fácil de que utilizaría el doble de espacios de memoria por cada elemento que tuviera el vector. Sin embargo, la facilidad que ofrece por no tener que tenerlos juntos, por no tener que manejarlos juntos, esto es lo que hace que valga la pena. Si miran, aquí este ya es un ejemplo pues más completo de lo que nos podríamos esperar. Estamos llenando una lista ligada con esta palabra camino y entonces nosotros sabemos que aquí está la variable A que apunta acá. Si yo ingreso a la variable A, miren acá la etiquetica,
la etiqueta me dice, ah, bueno, es que su lista empieza en la posición 8 de la memoria. Este es el primero y este es el último. Yo quiero irme al primero, entonces voy a la 8. Dice que es la C. Efectivamente, sería el primer elemento, la C. La C me dice que me vaya al 13, que está acá, y me dice que es una A. La A me dice que me vaya al 17, que está por acá. 10 más 7, ¿sí? Sería la M. Me dice que me vaya al 21, que está por acá. Es una I. La I me dice que vaya al 26, que está acá, y es una N. Y la N me dice que me vaya al 32, que está aquí, 30 más 2, que es una O. Y la O me dice, no hay nada, ya, se acabó. Aquí hay un nulo, ¿cierto? Entonces ya sabemos que cuando avanzamos por la liga y encontramos el nulo es que se terminó la lista. Ahora, aquí están en orden, digamos, no sé cómo decirlo, ascendente según la memoria, pero eso no tiene que ser así precisamente. Si aquí yo quisiera, por ejemplo, agregarle un nuevo nodo que sea la S, y por algún motivo este pedazo de memoria aquí del 0 al 3 se hubiera liberado, él perfectamente me puede dar ese espacio. Y me dice, ah, bueno, es que la S yo se la entrego en la dirección de memoria 0, y muy fácil, usted estaba en la O, el elemento siguiente es el 0, entonces váyase al 0 a buscar el elemento que sigue en la lista. Y aquí ya no hay nada. Entonces de ahí no sigue, se acaba la lista. Y eso puede estar en el orden que a usted se le dé la gana. Y aquí también se cambió el último elemento al 0. Este es el último, este es el primero, y entre ellos van conectaditos. Les pregunto otra vez, ¿se entiende un poquito mejor cómo se ve la lista ligada desde la memoria? Pues sí, por lo menos para mí sí. ¿Qué dicen los otros compañeritos? Tenía un mensaje y no había visto mucho mejor. Esa asignación de datos lo hace el sistema operativo. Sí, sí, así es que lo ve ya pues el hardware del dispositivo. Entonces, lo que me importa de esta parte es, se entiende la importancia de una lista ligada y por qué es mejor que un vector, pues dependiendo del caso, obviamente, uno tiene que escoger qué utilizar. Se entiende que la facilidad que ofrece por ubicar los elementos en cualquier lado de la memoria es lo que lo hace tan importante, tan eficiente. Bueno, muchachos, una vez sabemos cómo es que se ve la lista ligada por allá dentro de la memoria, y no se ve así, la memoria nunca jamás se va a ver así, sino que los elementos, cuando uno le pide al programa que le muestre la dirección de un objeto, él le muestra algo parecido a esto. Algo así, ¿no? Y un montón de cosas, una dirección más o menos así. No, la H no existe, como mongolito. Bueno, en fin, digamos que eso es una F. Les entrego una dirección hexadecimal, porque así es como se distribuye la memoria. Con números hexadecimales, son cadenas largas, dependiendo pues también de la arquitectura que tenga el equipo que ustedes tienen. Pero la representación en decimales para que se entienda. Entonces, bueno, vamos a pasar a los métodos que utilizan las listas ligadas. Es muy simple, es muy sencillito, y una vez ustedes entienden cómo se comporta eso por allá debajo, se pueden imaginar más fácil cómo es que se crean este tipo de métodos. Estos son los más sencillitos, lo más básico. Primer nodo, usted tiene una lista y eso le va a retornar el primerito de todos. Último nodo, la misma cosa. Recuerden que este campito de acá en la memoria tiene el espacio para los dos, tiene el primero y el último, entonces usted puede acceder al que quiera, ¿cierto? Usualmente este se utiliza para hacer comparaciones en el momento en que uno está recorriendo el vector. Cuando uno dice, ah, no, es que ya en el que voy avanzando, yo voy avanzando por este, luego por este, luego por este. Cuando avanzo con este, yo hago la comparación y yo digo, ah, no, es que ya es el último, entonces ya terminé de recorrerlo. Anterior, simplemente vuelve a recorrer la lista hasta que llega al anterior del que yo estoy mandando. Esto se hace como avanzando con dos elementos. Este se viene para acá y este lo persigue hasta que llega al que es, y entonces devuelve el que lo va persiguiendo. Así es que se devuelve el anterior.
Para saber si una lista es vacía, recuerden esto como el espacio de la lista en memoria que tiene el primero y el último. Si están vacías es porque no hay ningún elemento todavía. Si yo creo la lista, como no me pide ningún argumento, ya puede estar vacía, o si le desconecto el único elemento que tiene, puede producirse ese caso. Es muy importante hacer este tipo de validación antes de hacer ciertos algoritmos. Entonces, bueno, es muy sencillo. Simplemente, si el primero y el último son nulos porque es vacío. Fin de recorrido. Para fin de recorrido uno manda un nodo que hay que comparar. Y lo que hace es recorrerla. Entonces yo voy recorriendo con esta, luego con esta, luego con esta. Y en el momento en que se salga, que ya no haya ningún lado al que ir, porque miren que la liga aquí es nula, ya, simplemente se acabó el recorrido y no hay más lista para seguir analizando. Este algoritmo es muy simple, simplemente cuando el nodo con el que yo estoy recorriendo se desaparezca, ya sea nulo. Y el método recorre simplemente lo que hace es, otra vez, andar nodo por nodo, imprimiendo el dato que tengan y ya, no tiene más complicación. Esta no tiene absolutamente nada de raro, simplemente va dato por dato y avanzando por su liga. Bueno, para el proceso de inserción se utilizan 3 métodos básicos. Pues realmente son sencillos, pero la combinación de ellos es lo que hace que el algoritmo sea eficiente en absolutamente todos los casos. Entonces, primero que nada, se utiliza el método busca dónde insertar. Y se le manda un objeto D. En este caso vamos a decir, bueno, es que queremos insertar el elemento 10. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a recorrer la lista otra vez de la forma en que decíamos antes. Esto lo recorre, suele denotarse con P y Q. Entonces, la P arranca aquí y la Q se va persiguiéndola. Aquí la Q todavía está en nulo. Entonces, la P intenta comparar y dice, bueno, es que este es mayor que 10. No, entonces se va. Y la Q la persigue. Y otra vez, ¿este es mayor que 10? No, entonces sigue. Y la Q la persigue. ¿Este es mayor que 10? No. Entonces sigue, la Q lo persigue. ¿Este es mayor que 10? Sí. Como sabemos que este es menor que 10 y que este es mayor que 10, significa que el 10 lo tenemos que poner entre estos dos. Aquí tenemos que poner el nuevo nodo que conseguimos. Entonces, retornamos este, el anterior. Listo. Buscar dónde insertar nos retorna un nodo simple, aquí dice, que va a ser justo el anterior de donde va a quedar. Y luego se llamaría el método insertar. Hay que decirle otra vez el dato que tenemos que ingresar y el nodo simple y, que es el anterior, es decir, el que nos devolvieron aquí, el 7 en este caso. Entonces, bueno, la parte de insertar lo que hace es como crear el nodo con el dato que le mandamos. Ya hemos dicho que D era 10. Este método lo único que hace es crearlo, pues conseguirnos el nodo y meterle el dato que estamos ingresando. Es muy, muy simple esta partecita. Y luego conectar es el que tiene la magia. El método de conectar lo que hace es a la liga de 7 la quita y la pone aquí. Como el 7 estaba pegado al 13, él dice no, ese 13 ya va a estar es aquí. Y al 7 en cambio le voy a poner este, el 10 en este caso. Esa partecita se entiende fácil, ¿no? Ustedes ya vieron, estos métodos son realmente simples, pero este método de conectar varía según dónde esté el dato que uno tiene que ingresar. Si, por ejemplo, hubiera sido un dato diferente, por ejemplo, un 2, él me había retornado el anterior de donde debe ir, me habría retornado el 1. Pero claro que ese sería el mismo caso, está en medio de 2, entonces no hay problema. Si hubiera sido, por ejemplo, un 0, que tendría que quedar antes, él habría retornado nulo en este Y. Entonces, la única diferencia es que en esta parte, como esta Y vendría siendo nulo, se inserta de una forma diferente para que quede de primero. Sería muy simple, nuevamente se consigue el nodo de la misma forma, este de acá se sigue ejecutando igual sin importar en qué lugar vaya,
Y aquí es donde están las tres variaciones. Una es cuando está en medio de dos nodos, la otra es cuando va al principio y la otra es cuando va al final. Al principio sería simplemente ponerle de liga el primero y a esta cambiarle el primero por el nuevo. Y al final sería simplemente a este de acá cambiarle la liga por el nuevo y ya. Y a este cambiarle también el último para que sea el nuevo que conseguimos. ¿Hay alguna duda con el proceso de inserción? ¿O está claro, al menos en su mayoría? ¿O qué dudas les surgen? Una Para pregunta, mí está entonces claro. el... No, dale vos primero, entonces. Dale, Bueno, dale. no iba a decir nada, ¿cierto? No, entonces, el primero retorna un nodo simple que es el que vamos a recibir en insertar, ¿cierto? Sí, Y el otro es el 10 sería, o sea, el objeto que recibe ahí es el 10 y esos son los dos que usa insertar, ¿cierto? El nodo que retorna al primero. sí, sí, señor. Yo creo que es justo como lo dices. Aquí, en el primero, ¿dónde estoy? En el primero mandamos el número que queremos meter. Pues en este caso es un número, porque los estamos metiendo ordenados. Ah, bueno, esa es la otra cosa. Esto solo aplica cuando son objetos comparables, pues números que se pueden comparar con mayor y menor que. Si fuera, por ejemplo, con letras, creo que en Python se puede, no, ya no me acuerdo. El caso es que con letras, pues usted también puede decir que, bueno, mayor no, que la A es menor que la B, por decirlo así, la verdad no sabría cómo explicarlo. Pues que la A está antes que la B, que la J está antes que la M. Pero sí, es para cosas que sean comparables. Usted de pronto si va a hacer una lista de algo diferente, una lista de personas, pues a menos que se ingenie una forma de compararlas, por ejemplo, que sea por la edad o por el número de identificación, una persona con otra no se pueden comparar como mayor y menor, a no ser que se especifique bajo qué atributo de la persona. Bueno, entonces volviendo, al buscar dónde insertar, uno le metes el dato que va a insertar. Nosotros decimos, queremos meter el 10, lo mandamos aquí. Como objeto, no tiene que ser como nodo. Él lo que hace es buscar dónde insertarlo y nos devuelve el nodo en el cual hay que conectarlo, el nodo a partir del cual se debe conectar. En el de insertar, mandamos el mismo objeto y mandamos el nodo que nos devolvió el método de encima. Y este lo único que hace es crear el nodo. Esta partecita es chévere, es importante porque miren que acá estamos manejando con un objeto, en este caso sería, por ejemplo, un número entero, y él lo único que hace es crear el nodo, no hace absolutamente nada más, crea el nodo y llama a este otro. Eso es a lo que uno le suele llamar como división de tareas, o división de responsabilidades, y decir como, no, es que si yo hago que este se encargue de crear el nodo, aquí lo único que tengo que hacer es moverlos y modificarlos. Es una buena práctica hacer como que cada método haga tareas simples y luego conectarlos para que se complementen entre ellos, que tengan pues como una responsabilidad sencillita cada uno y que luego trabajen en equipo para dar el resultado. Entonces, bueno, decimos que vamos a conectar el objeto en el nodo, a continuación del nodo Y, él nos devuelve el nodo y luego este mismo método llama a este de acá, que ahí sí, empieza a hacer movimientos entre nodos, pero nada más eso, a modificar pues, los campos de los nodos para que quede conectado. Bueno, entonces siguiendo, tenemos el proceso de borrado, que es fácil de entender también desde que uno lo coja por el lado que es. Entonces lo primero que se hace es buscar el dato, porque no podemos borrar un elemento que no existe. Entonces muy fácil, otra vez mandamos el mismo objeto y aquí hay un truco súper importante, que se manda un nodo que ya existe. Pues esto me imagino que podría ser un nodo vacío. Ya les muestro por qué. Bueno, le estamos diciendo que busque el dato 7, a ver si es que existe y si lo podemos modificar. Entonces él empieza, bueno, yo miro por aquí, no es un 7, miro por aquí, no es un 7, miro por aquí, sí es un 7. Entonces este es el que voy a retornar aquí. Pero este también lo voy a retornar. ¿Cómo hago para hacer ese doble retorno, por decirle así?
Este de acá, que es el anterior, lo guardo aquí, en el que yo había mandado por referencia. Yo lo modifico antes de que se acabe el método y entonces esta Y me queda guardando esto. Y luego cuando se acaba el método de sí, este es el que retorna. Pero ¿Se entiende esa parte? cuando estoy invocando ese método, ¿qué nodo simple estoy mandando como parámetro? Aquí, Sí, según lo que yo entiendo, se manda un nodo vacío. Se manda un nodo vacío, un nodo nuevo, y ese va a guardar el anterior. Y se manda como parámetro. Es que ese es el chiste que tiene. Uno devuelve en el retorno normal, uno devuelve el que es el nodo del elemento que uno está buscando. Y luego en esta Y que va como parámetro, uno devuelve el anterior. Entonces, digamos, si vos escribes X es igual a la lista A punto, mm, punto buscar dato, le mandas pues un 7 y un Y, que el Y ya debe estar creado antes. Y es igual a nuevo nodo simple, listo. No tiene que tener datos ni nada. En la X se va a guardar ese que tiene el 7 y en la Y se va a guardar el que tiene el 4. Entonces miren que sí hace una especie de doble retorno, pero por modificar el atributo. ¿Se entiende esa partecita? sí, Bueno, luego se aplica el método desconectar, que es básicamente quitarle la liga al anterior de X, al Y, que lo habíamos conseguido acá. Le quitamos la liga y se la ponemos a la que tenía el 7. El 7 aquí tenía un 13, se la quitamos, se la ponemos al 4 y ya. Y al 7 también le podríamos quitar la liga. Y bueno, lo que pasa es otra vez lo mismo. Como no hay nadie apuntándole al 7, no hay ninguna variable que esté apuntándole a ella, además de esto de acá. Una vez termine este método, una vez este método se acabe, ya no hay nadie que pueda acceder aquí. Absolutamente nadie. Entonces el pedazo de memoria puede tener datos, podría tener información, incluso se le podría dejar aquí el 13, pero no hay forma ninguna de llegar a él. No hay ninguna manera de llegar al 7, entonces pues sería información desechable, por decirlo así. Que Eso es depende todo. del lenguaje, ¿no? Pues algunos lo Sí, dejan, sí, algunos no depende del los botan y lenguaje. en otros sí. Hay unos que tienen lo que es el garbage collector, si no recuerdo mal, el recolector de basura, que si van buscando qué pedazos de memoria ya no son útiles y los sacan, los limpian. Y sí, eso hace que usted tenga más memoria disponible. Bueno, el método de borrar, no supe cómo hacerlo gráficamente porque lo único que hace básicamente es verificar que X no sea nulo, pues que el que vamos a sacar no sea nulo, porque si aquí no lo encuentra, si en esta parte no lo encuentra, eso retorna nulo. Y lo mismo para la Y, eso no existe, entonces no va a tener un anterior. En caso de que la X sea el nulo, simplemente dice que no existe y se sale. Si no, si eso no pasa, como no entra al return, lo desconecta, llama a este método de acá y listo. ¿Se entiende el proceso de borrado? Diría que un poquito más simple que el de inserción, pero también tiene sus tres variantes acá. Otra vez yo dibujé pues como la más simple, en la que está en medio de dos nodos, pero lo mismo puede pasar si es que tengo que insertarlo aquí al inicio, sería cuando yo mande que el anterior es nulo. Cuando yo diga que el anterior de donde tengo que insertarlo es nulo, él va a llegar y decir, ah, no, es que tengo que borrar el primero. Entonces aquí cambio el primero igual a la liga que tenga este acá. 4. Pues uno no dice así, uno dice como este punto retorna liga, pero el resultado sería este, en este caso nada más. Lo mismo puede pasar, que de pronto sea el último el que tenga que borrar, significa que la liga de este es nula, no tiene mayor problema, simplemente la liga de esta pasa aquí, al anterior, y ya. Y él queda volando. Y siempre, siempre en todos habría que cambiar aquí primero y último, dependiendo pues de
si están en esas posiciones. Si es el caso, hay que modificar las variables de la lista. Si yo en desconectar meto en X un nulo, ¿qué pasa con el? Si X es nulo, mira, imprime Es dato en no existe. desconectar, en desconectar. En desconectar. Ah, bueno, no, lo que pasa es que vos no podrías, en teoría vos no puedes llamar a desconectar en un Solo, no lo programa. llama solo. Ajá, vos tienes que llamar a este a borrar y borrar verifica y luego llama a desconectar. Pero vos solito Ah, no ya, ya. puedes llamar a desconectar. Ah, sí, vale, entonces. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿O podemos seguir? Bueno, entonces continuemos. Si tienen alguna duda, una pregunta, lo que sea, me avisan. Entonces, listo. Vamos a hacer el primer ejemplo simple. Es realmente sencillo, pero en un inicio uno sabe que cuesta, de cómo adaptar los algoritmos a listas ligadas. Digamos, ustedes ya vieron en primer semestre, es que para el primer parcial, ustedes vieron los algoritmos de ordenamiento, pero ustedes lo hacían en vectores, ustedes manejaban los índices y bla, bla, bla. Ahora, como estamos viendo que estas listas en ciertos casos son mejores que los vectores, hay que saber pues cómo modificar los algoritmos que son importantes. Si usted tiene una lista ligada a la que todo el tiempo le está agregando y borrándole elementos, si no tiene cuidado con el orden en que los agrega, tal vez en algún momento necesite ordenarla. O bueno, en cualquier caso en que usted necesite ordenar una lista, se puede adaptar el algoritmo que usted quiera. Cualquier algoritmo de ordenamiento se puede adaptar a listas ligadas, solo que como el funcionamiento es diferente al de un vector normal, es un poquito más complicado, pero la esencia del ordenamiento es la misma. Entonces, listo, recordamos el ordenamiento por selección, que nos dice que el elemento más chiquito lo vamos colocando al principio. Entonces, bueno, tenemos estos tres colorcitos, el azul para la parte ordenada, el verde para la parte actualmente, el elemento que se va a modificar en cada paso, y el morado, que vendría siendo como por el que hay que intercambiarlo. Una pregunta, ¿uno lo que intercambia son datos en los nodos o intercambia nodos? Y usted intercambia las ligas. Usted va cambiando las ligas. Imagínate que vos tienes, no sé, varios nodos por aquí. Y digamos que ellos están en ese orden. Este va a este, este va a este, este va a este y este va a este. Usted eso, para hacer que la liga tenga un orden diferente, para hacer que la lista tenga un orden diferente, lo único que tiene que hacer es cambiar las ligas. Yo digo, no, es que yo quiero que arranque hacia acá, que luego se vaya hacia allí, luego hacia acá y luego hacia acá. Y como eso se recorre siguiendo las ligas, no tienes que mover nada en la memoria. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto se está moviendo en la memoria. Aquí solamente cambian las ligas. Lo que tenemos que hacer cuando usamos métodos de ordenamientos con esto, cambiar las ligas. Sí, sí, ustedes ya van a ver que aquí simplemente se cambian las ligas. En la memoria ningún dato se va a modificar. Bueno, sí, se modifica la parte de las ligas, pero la parte del dato no. Eso se queda igualito. Y esa es la esencia pues de las listas ligadas. Entonces, bueno, aquí vemos el proceso que simplemente arrancamos aquí con el primerito y buscamos cuál es el menor de los que sobran y los intercambiamos. Entonces miren que aquí quedó el 1 y aquí queda el 8, cambiaron de lugar. Nos avanzamos y decimos, busque el más chiquito y los intercambia. Entonces listo, aquí quedó el 3, aquí quedó el 5. Seguimos, ahora sigue el 7. Bueno, intercámbialo con el 5 que es el más chiquito de los que sobran y así se va haciendo hasta que ya estos dos también hay que intercambiarlos, los intercambia y queda listo. El ordenamiento de selección, muchachos, estoy casi seguro de que se utiliza es porque realiza muy poquitos cambios. Miren que la mayor cantidad de cambios que va a llegar a hacer es n-1. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Estamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5. Sí, efectivamente, 6 intercambios nada más. Bueno, serían n. 1, 2, 3, 4, 5. 5 intercambios nomás. Pero miren que
hace muy poquitos intercambios, no es como, por ejemplo, si no recuerdo mal, el de burbuja que iba intercambiando hasta que dejaba el más alto al final. Pues hacía muchísimos intercambios en cada ciclo. Este busca y luego hace un intercambio. Busca y luego hace un intercambio. El de burbuja iba intercambiando hasta que el mayor quedaba aquí. Entonces, bueno, es más fácil, digamos, para listas ligadas, que los intercambios no son tan fáciles, no son solo cambiar un índice, pues como el dato que está en un índice, sino que hay que hacer varias vueltas con las ligas. Va a ser más fácil utilizar un algoritmo que haga poquitos movimientos. Incluso si ustedes piensan eso a fondo, si de pronto la forma en que usted intercambia índices es poco efectiva, el algoritmo de burbuja va a ser mucho menos eficiente que este, porque hace muchos más intercambios. Pero bueno, en fin. Para adaptarlo a listas ligadas, lo primero que se hace es definir un ciclo grande para que el primer nodo, pues no el primer nodo, sino para ir avanzando en el nodo que vamos a estar intercambiando. Entonces, bueno, nos paramos en el primero. Con el de burbuja mejorado sería más eficiente, sí, claro. Solo que eso no cambia la esencia del algoritmo, sino que pone como un punto de quiebre, un punto en el que le dice, no, ya, es que aquí ya no siga comparando más, pero él va a seguir haciendo pues bastantes intercambios mientras no llegue a esa condición. Bueno. Sí, esa es la cosa. De cualquier forma, cualquier algoritmo se puede adaptar. Cualquier algoritmo se puede adaptar a listas ligadas, pero este es más sencillo porque hace menos intercambios. Bueno, listo. Este va a ser el primerito. Entonces, hacemos primero un ciclo grande para que este empiece aquí, buscamos el menor y lo intercambiamos. Claro que aquí no se intercambia, sino que pasa otra cosita. Hablando de eso, miren que aquí lo que estamos haciendo es con el actual, el que llamamos current, y el nuevo, el exchange, pues el que encontramos como el menor, lo que hacemos es intercambiarlos. Cambian de lugar. Este pasa acá y este pasa acá. Lo mismo con estos. Este pasa acá y este pasa acá. Se cambian de lugar. Ahora vamos a ver que con este va a ser distinto. Ya les muestro por qué. Entonces es listo. Un primer ciclo afuera lo que va a hacer es simplemente que este pueda ir avanzando. Este sería nuestro current, ¿cierto? Que arranca en el primero y de todas formas tiene que seguir avanzando a medida que el algoritmo va avanzando. Entonces, muy fácil. Primero, creamos las variables que vamos a necesitar, que son P, el anterior de P, menor, y el anterior de menor, Q y el anterior de Q, ¿cierto? Entonces vamos a tener un nodo P, un nodo menor y un nodo Q. Y a todos esos le sacamos el anterior, pues porque es necesario para hacer cambios de liga. En P colocamos el primer nodo, y en el anterior de P, pues eso por ahora vendría teniendo un nulo, pues eso no existe todavía. Eso Y depende listo. del tipo de lista legal, ¿no? Sí, eso depende del tipo de lista ligada, pero esta es una simplemente ligada, entonces Eso también funcionaría para una con cabeza. totalmente. Sí, es que los métodos varían dentro de cada clase. Es decir, el método de conectar va a ser diferente en una lista simplemente ligada a una doblemente ligada. Por ejemplo, el método de anterior es muchísimo más fácil en una lista doblemente ligada, porque él puede mirar para la liga de la izquierda y para la liga de la derecha. ¿Cierto? El problema de la lista doblemente ligada es que consume mucho memoria. En este caso, como tienes una liga, un dato y otra liga, vas a ocupar 3 veces más memoria de la que requiere el dato por sí mismo. Listo. Eso, no sé, así sale en el libro, pero yo estoy casi seguro de que esto es un diferente. Pues es lo Sí, único son como diferentes, importante. depende del lenguaje, pero se usa para diferente. Sí, es que no sé, el pseudocódigo, no le buscan demasiado sentido al pseudocódigo porque puede estar escrito de cualquier forma desde que sea lógico, desde que la idea se entienda. Pero sí, entonces mientras P sea diferente del último, bueno,
mientras P, este que va a ir avanzando, sea diferente del último, y listo. Aquí ya vamos a meter un código para que resuelva el resto. Lo primero es que, bueno, este va a ir avanzando, entonces nos controla la primera parte de que este elemento vaya incrementando 1, 1, 1, hasta que está justo antes del anterior, porque miren que aquí nunca va a quedar verdecito. Una vez llega aquí ya no hay que hacer más comparaciones. Anterior de P. El método anterior de P no sé si está definido en los libros, pero vendría siendo simplemente un recorrido hasta que llegas a P y devuelves el que estaba antes. Es simple. Es lo mismo que les mostraba ahorita. Es como que uno se va avanzando y otro lo va persiguiendo. Y este avanza y este lo persigue. Y entonces una vez llegaste, a ver, que aquí hice la flecha donde no era hasta aquí. ¿va? Digamos que aquí ya llegó, entonces devuelve el que lo estaba persiguiendo. Se utiliza muchísimo, pero en listas simplemente ligadas. Si de pronto, es que no sé si está hecho en código en el libro, pero bueno, esa es la esencia, simplemente recorrerlo hasta que llegas al anterior. Ir dejando pues como esa... Una pregunta más, es una pregunta más teórica. Cuando uno dice que P es diferente del último nodo, ¿qué está comparando? ¿Qué forma está comparando? Que la P vaya avanzando. Pero está comparando el dato que tiene P Sí. como nodo, o está comparándolo como nodo entero. El nodo, está comparando el nodo. Acuérdese que nosotros de acá de la lista podemos sacar el último. Y este método lo invoca esa lista. Usted dice A punto ordena ascendentemente, ¿cierto? O sea que él para llamar los métodos de lista ligada no tiene que poner el nombre de la lista. Él se llama solito. Usted lo escribe acá y él sabe que es de la A porque la A fue la que lo invocó. Y sí, el último nodo simplemente es para verificar que la P en su recorrido llegue solo hasta acá. Porque aquí sería el último punto en el que tal vez haya que hacer una comparación entre estos dos para intercambiarlos. P va tomando el valor de cada nodo que hay ahí. Sí, acuérdese que en el método de selección lo que hacemos es coger un nodo, buscar el menor e intercambiarlos. Coger otro, buscar el menor de los que sobran e intercambiarlos. Buscar otro, buscar el menor e intercambiarlos. Pero es que mira que aquí ya solo queda uno con el que tal vez se pueda intercambiar. Entonces la P no tiene que llegar al último. Entonces mientras P sea diferente del último, haga lo que ya le vamos a decir. Y una vez que la P se convierte en el último, es decir, una vez que avanza por esta flechita, él dice, no, es que ya soy el último, entonces ese while se sale porque ya no hay nada más que ordenar. Y sigue con su vida el algoritmo y funciona. Bueno, ahora vamos a meter lo que hay dentro de ese ciclo while. Entonces, listo, ya tenemos controlada la parte de afuera, que la P recorra hasta el penúltimo nodo. Y aquí vamos a crear otro, menor, que se pone inicialmente en la P. El anterior de menor a P. Este ya lo habíamos definido acá. Y Q es el otro que va a ir avanzando. Entonces, menor se va a quedar esperando. Este es el que nos va a guardar el que sea menor. Y por ahora es este, porque no hemos comparado nada. Entonces, inicialmente vamos a suponer que es el primero. Y la Q va a empezar a hacer lo mismo que la P, pues va a empezar a brincar y a brincar. Pero esta sí llega hasta el final, porque es la que nos va a permitir las comparaciones. Entonces, listo. Q va a aparecer primero que nada en la liga de P. O sea que aquí hay un 13. No, eso no es un 13. Es, bueno, la liga que sea. El 13 era el dato, qué pena con ustedes. Listo, pero aparece en la liga de P. Y el anterior de Q es el P, porque sabemos que está justo adelante de él. Y listo, la misma cosa, mientras no fin de recorrido con Q. Miren lo que hacen estas dos comparaciones. Último nodo y fin de recorrido. Son parecidas, pero es que fin de recorrido sirve para que llegue al último y se salga. En cambio, último nodo sirve para que llegue hasta el penúltimo. Hacen básicamente lo mismo, solo que la P llega hasta acá, hasta aquí llega la P y hasta aquí llega la Q. Listo. Lo que vamos a hacer dentro de ese ciclo, mientras que la Q avanza hasta el final,
recorrer los nodos y actualizar el menor a medida que vaya brincando la Q. La Q va brincando de nodo en nodo. Vamos haciendo la comparación para encontrar el menor. Y si encontramos uno que sea más chiquito que este 7 de acá, lo intercambiamos. Bueno, no lo intercambiamos, lo dejamos guardado en menor y ya les muestro cuál es la diferencia, porque no se intercambian, sino que se hace algo mucho más simple. Bueno, el caso es que encontramos el menor. En este caso sería el 2, o sea que menor pasa a estar aquí. Decimos, es que si el menor es igual a P, es decir, la variable menor no se movió, este era el más chiquito, avanza la P. El anterior de P se sube a la P y la P avanza por su liga. Entonces la P avanza y el anterior se queda donde estaba donde estaba antes. En caso de que el menor esté en un lado distinto, que no sea igual a donde estábamos, lo que se hace es que se desconecta el menor del anterior de menor. Si llegamos aquí con menor, A menor habría quedado aquí. A menor. Y el anterior de P se conecta en menor. A P se conecta en menor. Sí, porque si estamos comparando aquí con la P, el dato que vamos a meter debería quedar de primerito, ¿cierto? Como vimos que era el más chiquito, a Q no hay que definirlo al principio. Es que aquí se están todos creando. Pues aquí estás básicamente llamando al constructor de todos, definiendo la variable. No llamando al constructor, todavía no se llama el constructor, sino definiendo la variable. Se están definiendo todas a la vez. Luego, vos le puedes asignar, así sea un valor nuevo o uno que ya exista. Pero todos aquí se están creando, es decir, las variables ya todas se están creando. No es necesario instanciarlas, pues no es necesario llamar al constructor, meterles datos, nada todavía. Eso es válido, eso es totalmente válido. Entonces, listo, como vimos que este era el menor, lo colocamos aquí donde debía ir la P. Entonces, ya les muestro un poquito más a fondo ese proceso de ahí, porque no se hace un intercambio, Pero sino por una ejemplo, conexión. no hay que hacer lo mismo con AP que decirle que AQ pues sea la anterior de Q. Es que, a ver, recuerden que el método lo que hace es buscar dos, intercambiar el más chiquito, pero la idea es que el más pequeño quede al principio. La forma en que queden los demás no me importa. Entonces, si esto tiene el orden 7, 13, 2, 4, ¿el que está haciendo? Quita el 2 y lo coloca de primero. Entonces eso queda 2, 7, 13, 4. Y miren que cumplió el objetivo, que era poner el más chiquito al principio. ¿Y cómo está en el resto? No me importa, porque yo voy a volver a buscar el más pequeño para hacer lo mismo. En este caso sería el 4, entonces lo quito y lo pego aquí. No hay que hacer el intercambio como tal, como les habíamos mostrado antes, que sí o sí se intercambiaban. El que estaba comparando se va para donde estaba el más chiquito y el más chiquito se devolvía a donde estaba el que estaba haciendo la comparación. Aquí es simplemente como agarrarlo y meterlo donde yo estaba mirando. Bueno, la última partecita del método vendría siendo la parte de la comparación. Es muy simple. La Q es la que va brincando, es la que va avanzando por cada nodo. Entonces, con esas que tenemos que hacer la comparación. Si el dato de la Q es menor que el dato que tengo hasta ahora guardado en menor, listo, simplemente menor es Q y el anterior de menor es el anterior de Q. Y ya, se acaba ese if. Aquí me faltó identificarlo, pero bueno, no importa. El anterior de Q pasa a la Q y la Q avanza. Entonces, esta parte de acá es simplemente avanzar y esta parte de acá es lo que se hace si se encuentra uno más chiquito. Y ahora sí, entonces miremos el paso a paso del algoritmo. Vamos a empezar comparando, no me digas que dañé la diapositiva, no. Vamos a arrancar con este. Esta es nuestra P al inicio y nosotros hacemos la primera parte del algoritmo que es buscar pues el menor. Es decir, efectuamos todo este ciclo
y nos dice, ah, bueno, es que mire el menor aquí, mire el anterior del menor aquí, el anterior de P quedaría apuntando a nulo, porque es el primerito, y el anterior de Q está por aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como es diferente, es decir, el menor no es P, sino que es uno distinto, desconectamos al 2. Entonces, chao, el 2 se desconecta de esa parte. Es decir, este 13 se queda pegado del 4. Porque ese método de desconectar ya hace todo el proceso completo. Y luego conectamos el menor, que sería ese mismo 2, a continuación de AP. Si AP está apuntando a null, el método conectar nos va a poner el 2 aquí de primerito. Y quedaría así. ¿Y para qué se pide pues ese Q punto retorna liga? Acá Ajá. es para que avance. A ver, yo borro este montón de rayitas. Ay, aprendí a hacerlo rápido. La Q inicialmente está a la derecha de P, ¿cierto? Y a Q vendría apuntando a esta misma de acá. ¿Qué pasa? La Q tiene que avanzar. Entonces, antes de eso, se hace esto. A Q es igual a Q, es decir, esta llega y lo alcanza. Y luego ella se le vuela al siguiente, se le va por la liga. ¿Cierto? La liga de aquí de este está apuntando a este nodo. Luego esta otra vez lo alcanza y otra vez la Q se le vuela. Q punto retorna liga o cualquiera pues punto retorna liga es avanzar al siguiente nodo. Ah, ok, ya entendí, gracias. Listo. Bueno, a ver. Listo. Intercambiamos, no intercambiamos, sino que insertamos. Es decir, quitamos el 2 que estaba en esta parte y lo metimos aquí de primerito. Y miren que la P quedó en el mismo dato que estaba antes, apuntándole al que tiene el 7. Porque pues como que lo desplazó. Y cumple con lo que hacía el algoritmo de selección. Como colocar el más chiquito al principio y luego empezar a comparar desde el siguiente. Entonces, listo, estamos en el siguiente y no nos importa que esto de acá esté en un orden diferente. Si hubiera sido un vector, habría quedado 13, 7, 4. Porque el intercambio del 2 y el 7 habría dejado el 7 por allá en la mitad. Pero es que no me importa cómo quede en el resto. Yo siempre voy a tener que buscar el menor. Entonces, bueno, aquí se hace lo mismo. Nos dicen que el menor es el que pasó ahí, porque está apuntando al 13, qué raro. Ah, bueno, es como que la dejé ahí sin hacer nada. Bueno, se hace otra vez la comparación. Aquí está la P. Ya no sé cómo hice estas diapositivas, ¿será que las puse al revés? Bueno, aquí está la P. El menor está aquí, lo encontramos en el 4, y el anterior del menor aquí. Y listo, se hace lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es que llegar y el menor se va a insertar acá. Otra vez cogemos el else, porque es diferente de la P. Entonces lo desconectamos de acá y lo metemos allá donde estaba el 7. Y ahí se hizo el intercambio. Pues el intercambio era como el cambio de ligas. Y lo mismo, en esta se hace el recorrido y el menor se queda donde está. Entonces ahí sí cogemos el if. ¿Qué es lo que hace? Avanzar con la P. Entonces el anterior de P la alcanza, pero la P se le vuela. Y sigue haciendo comparaciones, pero es que esa última comparación ya nos dice que P es igual a Q. Ve al último, que P es igual al último nodo. Entonces ya termina y está ordenado. ¿Qué es lo importante ahí? La esencia del algoritmo de selección se mantiene. Así el intercambio se haga distinto, porque es un poquito más eficiente hacer como esa inserción y no el intercambio. Y sigue funcionando normal. Sigue funcionando pues sin ningún problema. Ahora, eso es imposible hacerlo en un vector porque usted no le puede sacar más espacios de los que tiene, no puede, o bueno, sería posible,
pero a usted le tocaría correr todos los elementos hacia la derecha para abrirle el campo de la inserción. La cosa es que no nos importa. No nos importa cómo queden los elementos que siguen, porque de todas formas vamos a tener que buscar el menor de los que sobran. Y yo creo que eso es todo lo que preparé en las diapositivas. Sí. Bueno, entonces denme un momentico mientras busco un ejercicio de parcial, que yo por ahí vi uno súper sencillito para que le demos una ojeadita y lo resolvamos. Bueno, muchachos, otra cosa importante que les tengo que decir es que todos esos métodos se aplican de forma diferente en cada tipo de lista. Ustedes tienen listas simplemente ligadas, listas doblemente ligadas, con nodo cabeza, circulares y todas sus posibles combinaciones. Pero usted, entendiendo la lógica de cómo funciona esa estructura, se puede defender en cualquier caso y sabiendo qué es lo que le ofrece el esquema. Si usted tiene una lista doblemente ligada, es muy fácil acceder al anterior o al siguiente. Las listas con nodo cabeza hay escenarios en que son demasiado útiles. Por ejemplo, en lógica 3, ustedes van a ver matrices construidas con listas ligadas, las matrices dispersas, y los nodos cabeza, saber cómo funcionan, saber de qué manera manejarlos bien son primordiales. Entonces, esto depende también mucho del escenario, del tipo de problema que se tenga, el tipo de solución que se le quiera dar. Y bueno, por aquí tengo un parcialcito, está sencillo. Bueno, chicos, este enunciado me pareció a mí que está bastante simple, dado que uno de los grandes problemas que tiene, digo yo, no tiene tanto que ver con las listas. Entonces, no tiene mayor problema. Entonces, bueno, nos dice que elabore un algoritmo que procese una lista doblemente ligada con nodo cabeza, la cual contiene un entero en cada nodo. Recorra la lista y crea una nueva lista simplemente ligada circular, solo con los números que sean primos y que comiencen con 5. ¿Alguien tiene una idea? No piensen en código, sino solo en la idea de qué pasos seguir para hacer este algoritmo. O bueno, se los pongo mucho más fácil. Empecemos con lo que sería el análisis de la solución. ¿Qué entradas tenemos y qué salidas necesitamos? Pues eso es lo que nos dice el ejercicio, eso es lo que nos dice el enunciado. Tenemos una lista doblemente ligada con nodo cabeza y tenemos que entregar una lista simplemente ligada circular, sin cabeza, sin nodos dobles, y que tenga los números primos y los que comiencen con 5 de la otra lista. Ese sería el análisis, saber qué entradas son y qué salidas necesitamos. Luego, ahí sí podemos empezar a pensar en el proceso que hay que hacer, en el diseño pues de la solución. Entonces nosotros podemos decir, bueno, es que sería muy simple, creamos la lista que vamos a entregar como retorno, una lista simplemente ligada circular, y vamos a ir recorriendo la primera lista y mirando qué elementos cumplen la condición que nos están pidiendo, que sean primos y que comiencen con 5. Y si un elemento cumple con esa condición, yo saco el dato de ese elemento y lo inserto en la lista nueva. ¿No les parece muy sencillito? Sería básicamente hacer un recorrido sobre la primera, y si nos damos cuenta de que algún elemento cumple con esa condición, fácil, le sacamos el dato a ese nodo y le damos insertar en la segunda lista. Y es que ahí está el truco. Si usted dice punto insertar el elemento, eso ya le hace todo el trabajo, porque los métodos de cada tipo de lista ya están creados. Exactamente eso, Juan, porque mira que ese problema en realidad no tiene que ver con las listas. Saber que un número es primo es un algoritmo normal que uno hace en lógica 1, por ejemplo. Fue uno de los ejercicios que yo recuerdo que nos tocó hacer. Y que empiece por 5, también hay formas de hacerlo. Yo tengo una, pues yo me imagino una que no sé si es la mejor, no tengo idea, pero que según yo funciona, y
son algoritmos de lógica simple, que no tienen que ver con listas. Ahí lo realmente importante, lo que tiene que ver con el tema, es la forma en que usted va a recorrer la lista y la forma en que va a entregar la solución. Entonces, si ustedes piensan, el método, por decirlo así, main de este ejercicio, ustedes pueden llegar a decir, ah, bueno, main. Ustedes llegan y dicen que eso es, digamos, ustedes tienen una primera lista que se llama A. Entonces, no sé, pongámoslo acá. Tengo una lista doblemente ligada, circular, con nodo cabeza, ¿cierto? Ah, no es circular. Una lista doble ligada con nodo cabeza. Que se llama A. Y ustedes pueden decir, ah, bueno, entonces voy a crear una nueva. B es una nueva lista simplemente ligada circular. Eso no necesita más parámetros. Eso se crea solito y ya sabemos que tiene un nodo cabeza que está vacío. El número primo podemos usar lo que vimos en Discretas 2, la criba de Aristótenes. Uy, yo no me acuerdo de eso. Pero pues si usted sabe implementarlo de una, con toda seguridad que le sale, si usted encuentra la manera de implementarlos, súper bien. Yo sé porque lo vi hace tiempo, yo no me acuerdo, pero es que acuérdense que, que un algoritmo no tiene una sola solución. Ustedes pueden inventarse la que quieran y si es más eficiente, de una. La criba, si no estoy mal, es en la que uno va tachando los que no son primos, ¿no? No, yo tampoco me acuerdo. Eso fue hace ya casi 3 semestres, entonces imagínense ustedes, pero sí es fácil implementarla de una y eso con toda seguridad tiene que funcionar porque miren que lo de saber si es primo, eso va a ser solo una verificación. Entonces, bueno, lo primero sería crear la matriz en la que vamos a dar el resultado. Digamos, de pronto en la forma en que el profe hace los ejemplos es que él saca como todos los datos que necesita. Entonces vamos a decir, ah, bueno, entonces PA, vamos a llamar con la P a los que son los primeros. Entonces vamos a decir, el primero de A va a ser al primero, o bueno, A punto primero. El primero de B va a ser B punto primero. Bueno, B no tiene nada todavía. Qué tan bobo yo. Es que yo creo que con esto ya. Lista doblemente ligada, circular con nodo cabeza. Es que recorrer este sería muy fácil. Bueno, lo que le vamos a decir es mientras no fin de recorrido. Vea, es que mira, cambiémosle el nombre a P. Yo creo que no vamos a necesitar más especificación para eso. Mientras esto haga lo siguiente. ¿Qué va a hacer? Digamos, n es igual a p.retornadato. Hasta aquí, ¿qué tenemos? Creamos la lista nueva donde vamos a guardar las cosas. En esta lista vamos a guardar los elementos que cumplan. A esta lo que estamos haciendo es le sacamos el primer nodo a y listo, y empezamos a recorrerla. Listo. En n vamos a guardar el dato de este primer nodo que conseguimos. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Muy fácil. Sí. Lo podemos hacer general o específico. Podríamos poner si cumple condición y mandamos como parámetro ese número n y luego ese método lo especificamos por allá después, cumple, pues funciona. O podríamos poner la condición específica de una vez. Si es primo
y le mandamos n, y además empieza con 5, n, haga el trabajo. Cualquiera de las dos formas serviría, porque de todas maneras hay que especificar cómo se hacen esos trabajos ahí, pues, esas comparaciones. ¿Qué pasa si cumple con esas condiciones? B.insertar, ¿sé lo que es insertar? Sí. B.insertar n. Insertar, si no estoy mal, necesitaba solamente el objeto. Ya no me acuerdo, pero bueno. Listo. Aquí no hay que hacer ni buscar dónde insertar, ni nada de eso. Claro que según la forma en que está construido, esto aquí sí necesita un nodo. Bueno, ya no me acuerdo bien. Listo. Insertar, bueno, y le podríamos decir a continuación de quién lo vamos a insertar. Podría ser en cualquier parte de la lista, porque aquí no, en ninguna parte dice que tienen que estar ordenadas ni nada así. Entonces, digamos, para que queden ordenadas en el orden en que las vamos asignando, lo que se le podría poner sería a continuación de B punto último. Último nodo, o último y ya, creo que funciona también. Entonces, listo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sacamos el primer nodo de la lista A, lo recorremos, vemos la condición de que sea primo y que empiece con 5. Si eso se cumple, insértelo en B. Ya, eso es muy fácil. ¿Y qué tenemos que hacer aquí por fuera? Nada, avanzar con P. Entonces P es igual a P punto retorna liga. Se acaba el while y se acaba el main. Ahí nos faltó retornar, ¿cierto? Entonces retorna B. Ya ustedes le pueden poner el nombre que quieran, pues. Porque ahí ese main se ve pues como raro. El método main no suele tener este tipo de cositas. Pero bueno. ¿Se entiende esta partecita? ¿O hay alguna duda con ese algoritmo? O bueno, esa parte del parcial. Es que mira que la parte que tiene que ver con listas es muy sencilla. ¿O qué dicen? En el if, en la parte donde está la n, pues habría que cambiar la n en términos de liga. Pues ese es primo con parámetro n. Poner la n en términos de la liga. Sería retornar dato, creo. No entendí, ¿cómo así? Solo que si vamos después a definir el método es primo, el método va a recibir un número, pero en la liga, para tener un número, pues necesitamos es poner retornadato. O sea que esa n es un retornadato, es un p retornadato. Esta No, N, ya sí. está definida. Es que mira que está acá. La N Sí, es verdad. consigue el dato de una. Sin embargo, ahí me hiciste caer en cuenta de algo interesante, que en este caso no es tan importante porque esto es pseudocódigo, pero en un lenguaje habría que hacer un casting, porque esto es de tipo object, es de tipo objeto. Entonces habría que hacer una especie de casting. En Java sería tan simple como hacer esto. Ya. Pero entonces está bien. Creo que en el enunciado ya dice que es Entonces, entero. ¿Cómo? Ya dice que es un entero lo que se guarda. Sí, ahí dice que es un entero, pero por la definición de la clase, el dato va en tipo object, porque eso puede, para usted armar la lista, usted puede mandarle lo que quiera. Una pregunta, ¿esto cambia si no fue, digamos, con cabeza? Es que no tiene cabeza la lista obviamente ligada. Según No, sería lo yo, mismo, ¿no? según yo, funciona con cualquier tipo de lista, porque mira que no estamos utilizando ningún método extraño. Es que ahí es donde está el chiste. Ustedes estos métodos los tienen que definir luego en la solución. Ahí dice, elabore todo método que invoque. Es que este es el trucazo. Entonces, el método conectar, el método insertar, el método primero, van a ser diferentes dependiendo del tipo de lista que usted tenga.
Pero entonces miren ahí lo bonito de esto, se manejan iguales una vez usted ya tiene los métodos construidos. Y eso es lo mismo que pasa cuando usted aprende, otra vez, Python. A usted le enseñan a manejar las listas, le enseñan a manejar los diccionarios, le enseñan a manejar las tuplas, que ya tienen este montón de métodos construidos. Y si usted a una lista le dice agregue un elemento, estoy casi seguro de que lo hace diferente a como lo haría una tupla y a como lo haría un diccionario y bla, bla, bla. Pero la esencia es la misma. Que por dentro estén construidas de forma diferente no afecta en que puedan realizar una tarea similar. Entonces, listo. Aquí los dos importantes son que sea primo y que empiece con 5. Yo les voy a proponer pues las soluciones más fáciles que se me ocurren. Para él es primo. Esto debería ser de tipo booleano, ¿cierto? Retorna un booleano. Y recibe un entero. Para saber si un número es primo, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero que nada, el 1 no es primo. Sí. Esa criba, eso es lo que yo le digo, o sea, tiene que ser una vuelta medianamente complicada, pero en caso de que sea implementable, que a usted le dé tiempo en un parcial para hacer eso, usted verá. O bueno, no sé, para un parcial yo tiraría por lo más simple, saber que me da el tiempo. Y no, y que sea lógico, que la solución tenga sentido. Entonces, aquí yo qué haría. Si n es igual a 1 o n es igual a ¿qué más puedes mandarme eso? Bueno, es que eso dice primos, o sea, que eso tiene que ser Y aparte mayor que dice que, 1. aparte dice que desde 5, o sea que el 3 tampoco. Que dice que tiene que ser múltiplos de 5. No, dice que comiencen con 5. Entonces, ¿saben qué? Yo creo que esa debería ser la primera que hagamos, porque es mucho más fácil encontrar uno que no empiece por 5, que encontrar uno que sea primo. Entonces, que esta condición vaya a la derecha. Pues colocarla la más fácil antecitos. Pues daría igual, da la misma cosa, pero es más fácil arrancar por el otro método. Entonces, listo, para ver si empieza con 5. Eso es también un booleano. Booleano, empieza con 5 y que recibe también un entero. ¿Qué podemos decir de este método? Les voy a mostrar la forma en que a mí se me ocurre. Mientras que n sea mayor o igual a 10, lo que voy a hacer es n va a ser su división entera por 10. Y luego, si n es igual a 5, retorne verdadero. Y si no, retorne falso. Eso sería lo que según yo funciona y está sencillito, ¿no? Yo el número lo convertiría en un string y obtuviera la primera posición. Sí, esa es muy sencillita, pero es que ese tema de convertir las cosas a string para modificarlas, para empezarlas a tratar, se me hace que es muy, ¿cómo decirlo? ¿Cómo dice uno cuando sale por una solución fácil, que tal vez no es la correcta, pero que funciona? Es un machetazo muy bueno, muy interesante, pero digamos que esta sería una solución más lógica. Y que originalmente yo también lo habría hecho así, pero digamos, viendo que estamos trabajando con un entero, es mejor hacer un proceso que no lo modifica como un entero. Es muy sencillo uno cambiar y decir que si el elemento en la primera posición es un 5 de una. Roberto, no te lo valdría por lógica, puede ser. Pues es que uno no sabe, no es como que... No sé si vaya a ser tan estricto, porque es que es una solución que tiene todo el sentido del mundo. Y ustedes que ya están empezando a ver hileras,
se van a dar cuenta de que pues es muy... Ajá, exactamente, ustedes van a empezar a ver hileras y eso funciona, lógicamente, hacer la conversión y mirar si el primer carácter es un 5, pero digamos que sale un poquito de, pues no sé, según yo, en cualquier caso serviría, cualquiera de las dos serviría, pero eso ya creo que va más encaminado a que, es que no sé cómo explicar, cómo decirlo. Sí, lo que les dije ahorita, viendo que estamos trabajando con enteros, creo que lo más correcto es ahí después del return true, no habría necesidad de poner else. No es necesario, ya te cuento por qué. Sí, lo que le estaba diciendo, si estamos trabajando con números enteros, yo creo que lo más correcto es seguirlo manejando con enteros, pero también serviría, según yo, esa otra solución también sirve, es totalmente lógica, pero eso ya va más encaminado, creo que es a qué tan permisivo vaya a ser el profesor. Bueno, listo, entonces les explico esto. Tenemos un número grandote, imaginémonos un número grandote, mientras que sea mayor de 10, saquemos la división entera. ¿Qué es la división entera? Ir quitándole el último numerito, ¿cierto? Por 10 sería ir quitándole el último numerito. Sí, vamos dividiendo por 10, por 10, por 10, por 10, hasta que nos quede solo la primera cifra. Si es un 5, retorne true. Aquí donde viene el chiste. Si es un 5, retorna true. Entonces ahí se acaba el método. Una vez llega el retorno, chao. Entonces nunca pasa por acá. Pero si no es 5, como no entro acá, de una hace esto. Por eso es que no hay que colocar el else. Imagino que lo correcto es ponerlo, pero pues es que no es necesario. Listo. Cuando, por lo menos en Java, cuando yo coloco así un if return true y si no return false, pues me pide igual que necesita un statement de return. Me pide que la función debe retornar algo, porque como que cuando está dentro de esa cláusula del if, no lo retorna bien. Entonces, Eso, del método. ¿sabes qué podría ser? Tal vez, es que no sé, hay ciertos casos en los que Java a mí me pide pues como cierta corrección, pero yo modifico un poquito como la forma en que está haciendo las comparaciones y luego me deja. De pronto hay alguna especie de falla o inconsistencia en la comparación que sí requiera el else, porque a mí sí me ha dejado hacerlo así, te lo No, aseguro. aunque es que lo curioso es que igual puedo darle run al programa y el programa Y sigue funciona funcionando, así, porque que sale con la advertencia en amarillito. sí, porque si no pasa por el if, pasa por el else, y de alguna manera lo va a Ujú. retornar antes Sí, de que aquí llegue en el ambos error. casos va a retornar, siempre lo va a hacer. Exacto. En este caso no debería darte la advertencia porque siempre va a llegar a este Epa, de punto eso independientemente, pues incluso usted sí, ni va a siquiera llegar a alguno de podría, los dos. incluso puede quitar el if y colocar return n igual a 5. Entonces, pues Sí, para Java por lo ajá, menos. esa es mucho más fácil todavía. Y listo, y se acabó. Entonces, sí, es verdadero, si no, pues falso y ya. Ajá. Si esto se cumple, retorna verdadero. Si no se cumple, retorna falso. ¿Ya? El operador de comparación hace todo el trabajo. Y miren qué sencillito mirar si la primera es un 5 y uno se lo imagina y uno dice como no, ¿cómo se puede sacar eso? Sino hacer la conversión y sacar el primer índice, pues vendría teniendo casi la misma comparación y casi aseguraría que mucho más trabajo para el computador, aunque igual también no va a afectar el rendimiento mucho, pero a no ser que sea un problema que se reitere muchas veces. Bueno, volviendo al primo, el 1 no es primo, los primos arrancan desde el 2. Listo, si n es igual a 2, retorne true. Creo que esto también sirve en Java, colocar una sentencia de esta forma. Sí, creo que hace poquito vi una así, me parece. Y listo, ¿qué son las otras cosas que puede pasar? Si no, lo que le toca hacer es empezar a mirar todos los divisores, todos los posibles divisores. Sí, lo más fácil es empezar ahí desde 1 hasta la mitad del número y ya compara. Entonces necesitaríamos un ciclo
creo que puede ser un for, digamos y, eso tiene que ser entero, que sea igual a 3, arranquemos desde el 3, mientras que sea menor o igual a la mitad de n. A ver qué me dijeron por acá. Creo que es hasta la raíz del número. Sí, yo también he escuchado eso. ¿Sí? Si usted tiene un número, le saca la raíz y mira a ver si alguno de los números, por ejemplo, que sea 169, por decir algo, la raíz es 13. Entonces usted para saber si el número es primo o no, mira a ver de los números del 1 al 13, y de hecho los números primos del 1 al 13, a ver si multiplicando alguno de esos le da el número que tiene. Esa yo no me la sabía. Me va a tocar investigarla. Pero bueno, por ahora lo voy a hacer de la forma en que sé que funcionaría. Entonces, arrancamos en 3 hasta la mitad, que sería el caso del 2. Y avancemos de a 2, porque sabemos que los pares no van a ser. No van a ser primos, claro que vamos a mirar es cada uno. Aquí yo estoy hablando bobadas. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Preguntar si n módulo i es igual a 0, de una podemos decirle que retorne falso. ¿Cierto? Claro. No sería tan fácil como hacer esto. Es que sí, es que yo creo que se puede avanzar de a 2. Entonces, listo. Sí, n módulo, pero aquí ya estamos pues es como exigiéndole demasiado al algoritmo. De cualquier forma, saltándonos esas comparaciones y haciéndolo con más números funciona también. Es igual 0, retorne falso y listo, y empezamos a hacer la comparación. Si el módulo con i es 0, retorne falso y ahí sí podemos avanzar de a 2. Porque vamos a ir solamente comparando con los impares porque ya comparamos con el 2. Retorne falso y listo. Y si por ningún lado lo sacamos, retorne true. Y yo creo que eso sería todo, ¿no? Estoy casi seguro. Miren que no era realmente complicado. El que le haya salido este parcial, pues, que de buenas. No hay que definir todas las cosas que usamos desde la clase de doble Eso es lo otro que ligada. falta. Eso es lo otro que falta, pero esos métodos ustedes ya los tienen en cada clase. O si no los tienen, son fáciles de definir pensando en la lógica de cada estructura. Lo mejor es hacerlo de una vez, antes del parcial. Sí, porque él solo hizo los de la simplemente ligada y doblemente ligada. Listo, entonces los que le falten, pues no creo que sean tan diferentes de los demás. Ustedes creo que incluso se pueden basar en uno que sea similar y hacerle los cambios respecto a la forma que tenga. Imagino que habrán muchos que tengan la misma forma. Por ejemplo, una vez que empiezan a hacer las circulares, yo creo que la mayoría de los cambios vendrían siendo en la forma en que... Eso no está en el libro, pues... De pronto, es que ya no me acuerdo bien. Lo que dice Juan, dice que n dividido 2 es división entera. Eso, sabes que depende del lenguaje en el que lo hagas. Si es un lenguaje estricto, con esto te sirve. Si es Python, te toca poner división entera. El % es módulo, es el residuo de la división. Ahí lo que estamos haciendo, por ejemplo, acá, si el residuo de la división por 2 es 0, significa que al dividirlo por 2 le sacas el residuo. Si tú divides por 2 y te da residuo 0 es porque es par. Si te da residuo 1 es porque es impar. Es decir, lo partes en dos números pares y le sumas 1 y te da el número que tenías originalmente, n. El módulo es sí, el residuo de la división.
Y así es que se compara si un número es primo o no. Si tiene más divisores que el 1 y el mismo número, es primo. Entonces aquí estamos buscando los divisores con los demás números para ver qué tal. Y ya, lo que faltaría aquí sería pegar el resto de algoritmos. ¿Y yo qué les recomiendo? No sé qué tan importante sea esta partecita, pero es lo que yo hago siempre en los parciales de Roberto, y es explicar qué hace cada partecita. Documentación interna sería simplemente decir, obtengo el dato de cada nodo recorrido, comparo si cumple las condiciones pedidas. En caso de que sí, lo agrego a la nueva lista. Avanzo con P y ya. Retorno la nueva lista. Por acá. Ya esto está comentado. Con Roberto, él nos pide también el constructor pues de la clase de doblemente ligada, o solo los métodos. No sé. Yo en ese parcial metí absolutamente todo. Metí hasta getters y setters, pero creo que eso no es necesario. Pensaría que solo los métodos, o tal vez solo los métodos que invoque. Pues porque de todas formas no son tantos. Mira que aquí solamente utilizamos primero, retorna liga, insertar. Si utilizas insertar y insertar utiliza conectar, también hay que poner conectar. No, sí, solo que el constructor ya es normal, pues que el profesor de la clase. Y hacen lo Un poquito mismo más en largo. esto. Un ciclo que con división entera por 10 convierta n en solo su primera cifra. Y listo. Y en esta ponen cada una de las condiciones la misma cosa.